Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Nueva entrada en el canal. Vamos a hablar de costes de adquisición de automóviles. Muchos de vosotros me habéis preguntado por el renting, así que he pensado en hacer dos entradas. Esta entrada va a ser introductoria y sirve también un poco para ver cuál es el mejor momento para comprar un automóvil en caso de que ese sea tu objetivo y también cuáles son los factores que influyen. Este cuadro es muy sencillo, tiene dos ejes y sobre él vamos a dibujar dos líneas. Como vais a ver es muy fácil, no es un invento mío, pero sirve muy bien para ejemplificar de manera gráfica los factores que influyen a la hora de adquirir un automóvil. Tenemos, como digo, estas dos gráficas. En este eje vamos a contar lo que es el coste en dinero. Y en esta otra gráfica vamos a tener el factor temporal. Vamos a medirlo por años, por ejemplo 2, 4. Vamos a ser más generosos con el tamaño. 2, 4, 6, 8, 10 y 12 años. Edad y coste, precio. Los años están relacionados con el kilometraje del vehículo. Más o menos vamos a hacer una cuenta de 10, 15.000 kilómetros por año. Así que pues vamos a contar, por ejemplo, que vamos haciendo de 15 en 15. Estos serían 30.000 kilómetros, 60.000 kilómetros, 90.000 kilómetros, 120.000 kilómetros, 150.000 kilómetros y 180.000 kilómetros. Entonces, evidentemente, cuando tenemos un automóvil nuevo, aquí juegan dos factores: el precio y el coste de las reparaciones, que son los dos factores en los que me voy a basar para hacer esta gráfica. Si tenemos en cuenta esos dos factores, precio del vehículo y fiabilidad a lo largo del tiempo, pues tendríamos más o menos este dibujo. ¿Qué representa esta línea? Pues esta línea representa el coste de adquisición de un vehículo. Cuando es nuevo, el vehículo es el momento en el que tiene el precio más alto y desde prácticamente el minuto 1, desde que salimos de la puerta del concesionario, el automóvil rápidamente va perdiendo valor y la curva, a medida que va pasando los años, se va suavizando hasta que prácticamente el valor tiende a mantenerse estable. Pero ¿qué ocurre con las reparaciones y con el coste de las reparaciones? Pues ocurre una curva más o menos inversamente proporcional, en el que en los inicios el coste de las reparaciones prácticamente es nulo, puesto que el automóvil está en garantía, y a medida que van pasando los años la cosa se mueve tal que así. En el que la línea roja sería el coste de reparar. A medida que pasan los años y los kilómetros, las reparaciones van aumentando y su coste también. Cuando hablamos de reparación también hablamos de mantenimiento, como os voy a decir ahora. Entonces ya tenemos aquí esta gráfica con estas dos líneas que acaban formando una cruz y nos enseña un poco cuál es la situación a lo largo de la vida útil de un automóvil. Entonces, pues básicamente lo que te dicen los expertos es que el punto ideal para comprar un automóvil estaría aquí. Es decir, en un momento en el que el coste de adquisición es lo más bajo posible en relación al coste de las reparaciones o viceversa. En general, se supone que el mejor momento para comprar un automóvil sería más o menos aquí, en este cuadrado. Esta gráfica, lógicamente, es una gráfica ideal, teórica, y hay una serie de factores a tener en cuenta. En todo caso, es bien conocido, como digo, que desde que salimos por la puerta del concesionario el coche está perdiendo valor, y por otro lado, si nos vamos a la vida última del automóvil, ya un automóvil con entre 120 y 200.000 kilómetros, sabemos que el coste de adquisición va a ser muy bajo, pero la probabilidad de tener una reparación cara o un problema, o tener que gastar bastante dinero cuando compras el coche, es bastante alto, y además a medida que vaya pasando el tiempo las probabilidades de que se vayan rompiendo más cosas hacen que esta curva vaya hacia arriba. Así que teóricamente el mejor momento para comprar el coche es justo en esta posición. Es decir, un automóvil con una vida media, podríamos decir, entre 3 años y 8 años más o menos, evidentemente esto es una aproximación, sería el momento adecuado. ¿Qué ocurre? Que en el mundo real, esto lo saben las empresas que venden y compran coches de manera profesional, y las empresas de renting también lo saben. Entonces, en este punto, digamos, de equilibrio ideal es a donde también están metidos todos los actores que se dedican a la compra-venta, y por lo tanto puede ocurrir que estos coches, que son los más interesantes, pues tengan un coste de adquisición
más elevado de lo que este cuadrado teórico te podría dar a entender, porque evidentemente este cuadro no está teniendo en cuenta las reglas de cómo funciona el mercado de segunda mano. Y un factor fundamental es el coste de mantenimiento de un vehículo. No es lo mismo tener un vehículo fabricado en España o un vehículo popular que traerte un coche japonés o un coche americano en el que aquí hay muy poco recambio y puede haber una diferencia brutal a la hora de cambiar piezas básicas o incluso a la hora de montar los neumáticos que le montas al coche. Si realmente quieres gastar lo mínimo posible, el coste de mantenimiento es muy importante. Por supuesto, cuanto menos importante sea el gasto para ti a lo largo de la vida útil del coche y más te interesa un coche en concreto, pues menos importante. Pero al que quiere ahorrar, el coste de mantenimiento del vehículo y la fiabilidad es muy importante. Por eso es muy importante también tener un poquito de historial de cuáles son los problemas que puede tener ese coche, al margen efectivamente de si hemos contratado una garantía más grande o más pequeña. Y por último, después de esta sencilla gráfica, os quería decir que justamente las empresas de renting, que va a ser objeto del siguiente vídeo, de la siguiente entrada, al final de este vídeo, cuando esté el otro publicado, os pongo un link. ¿Qué hacen las empresas de renting? Pues las empresas de renting básicamente lo que hacen es alquilar los coches en esta zona de la vida útil del vehículo. Aquí es a donde el renting opera. ¿Por qué? Porque las empresas de renting lo que hacen es justamente alquilar los coches en el momento en el que el coche tiene menos probabilidades de estropearse, además están en garantía, y cuando se termina la garantía, pues un renting normalmente no suele ir más allá de los 4 años, aunque oscila entre 1 año y los 6 años aproximadamente. ¿Qué hacen los señores del renting? Pues se desprenden de los coches, te quitan los coches justo en el momento en el que el coche tiene más valor en el mercado de ocasión. Así que aprovechan esta fase en la que el coste de mantenimiento y la fiabilidad, como os voy a contar en la próxima entrada, es a donde está más contenido, y justo cuando termina su contrato contigo, más o menos por aquí, lo que hacen es ponerlo en el mercado de ocasión, que es en el momento en el que el vehículo usado está en el lugar donde tiene más valor y donde se le puede sacar más dinero. Espero con esta fotografía que os haya quedado claro cuál es el momento ideal para comprar un coche y la diferencia entre comprarlo nuevo o usado. Y en la próxima entrada vamos a hablar de renting y cuáles son los pros y los contras, teniendo en cuenta que, lógicamente, dentro de esta gráfica nos movemos en este entorno, en el asunto del renting, ¿de acuerdo? Pues nada más, espero que la entrada haya sido suficientemente interesante y clara para pasar al siguiente nivel. Muchas gracias.